¿Listo? Entonces, todo lo que hemos hablado antes es la electricidad estática. Ahora vamos a hablar de la corriente eléctrica, es decir, que ahora sí vamos a tener unos movimientos de electrones, de cargas eléctricas, y es un movimiento sostenido. ¿Listo? No es simplemente una descarga, sino que es un movimiento sostenido, impulsado por algo. ¿Sí? Aquí cuando hablamos de las fuerzas coulombianas, de la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica, entonces pues ahí el motivo de estas fuerzas y de estos movimientos pues es esta atracción o esta repulsión que hay entre cargas eléctricas. ¿Sí? El Coulomb equivale a aproximadamente 10 a la 18 electrones, o 9 por 10 a la 18 electrones, algo así. Entonces, los Coulomb tienen un equivalente o equivalen a un número de electrones, a un gran número de electrones. Listo. Entonces, ya cuando tenemos el paso de electrones a través de un conductor, entonces ya vamos a tener una sustancia que va a favorecer que esta corriente eléctrica se sostenga. El conductor puede ser un buen conductor. Si es un buen conductor, pues quiere decir que con, con poquito voltaje, con poquita diferencia de potencial, o en este momento podríamos hablar de una fuerza electromotriz, ¿sí? De una FEM, una fuerza electromotriz, una fuerza que ¿qué quiere decir fuerza electromotriz? Pues es una fuerza que hace que los electrones se muevan, tengan motricidad. ¿Sí? Entonces, una fuente externa. Entonces, la fuente externa, que puede ser, por ejemplo, una pila o una batería, es la que le va a dar a los electrones un impulso que puede ser químico, normalmente. Ese impulso químico pues genera un voltaje, una diferencia de potencial, y si aplicamos esa diferencia de potencial a un buen conductor, una pequeña fuerza, una pequeña diferencia de potencial a un buen conductor, pues vamos a obtener una corriente eléctrica. Si el conductor no es bueno, pues vamos a necesitar un voltaje o una diferencia potencial mucho mayor para que las cargas puedan empezar a moverse. ¿Sí? Fuente externa que aumenta la energía potencial provocando el paso de electrones de un átomo a otro. ¿Sí? O como habíamos dicho hace un tiempo, hace unas clases, que puede haber un mar de electrones, ¿no? Muchos electrones débilmente ligados a los átomos, como sucede en el caso de la mayoría, o creo que todos los metales. Bueno, leamos esto que dice acá, pero leámoslo de manera crítica. La corriente eléctrica es transmisión de energía, por lo cual se desplaza aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo y debe existir necesariamente un circuito que permita este flujo constante de electrones entre la fuente y una carga, donde la energía eléctrica se transforma en otras formas de energía, luz, calor, movimiento mecánico, etcétera. Bueno, ahora elaboro una pregunta. ¿Este 300.000 kilómetros por segundo qué es? El desplazamiento, profe, ¿Esa velocidad la han visto en alguna otra parte, César? Ese numerito, ese famoso numerito, de pronto, o lo ha escuchado No, nombrar, señor. ¿no? De pronto la velocidad de la luz, pero creo que son 2000, No, ahí está 2000, bien, 3000. ahí está bien. Esta es la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Esta es la velocidad de la luz en el vacío, o sea, O sea, son unos fotones de luz 300.000 kilómetros por hora. por segundo.
por segundo. Por segundo, sí. ¿Sí? Por Muchísimo, uy. Sí. Entonces, la velocidad de la luz, que en realidad no es lo único que va a esa velocidad, la luz es una radiación electromagnética. La luz es una radiación electromagnética. Y, de hecho, todas las radiaciones electromagnéticas se mueven a esta velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, aquí en este libro hay un error, hay una imprecisión, porque la corriente eléctrica como tal, la corriente como desplazamiento de electrones, no se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, se mueve muy despacio. La electricidad se mueve muy despacito, se mueve a centímetros por segundo. Lo que sí se desplaza muy rápido es la energía. Es la energía. ¿Listo? Entonces es como cuando hagan de cuenta que cae hagan de cuenta que cae ¿qué? Un meteorito en el mar, ¿sí? En el océano, en la mitad del océano Pacífico. Y se forma ¿qué? Un tsunami, digamos, ¿sí? Y se forma un tsunami, digamos que ese meteorito cayó a 5.000 kilómetros de aquí de las costas del Pacífico, ¿sí? Y produce un tsunami, o sea, un movimiento de tierra y un movimiento que produce un movimiento de agua, unas olas gigantescas. Y por decir algo, en un cataclismo de esos, pues la energía se transmite a una velocidad altísima, casi a la velocidad del sonido. Total que esos 2.000 kilómetros, dije 2.000, no, 5.000 en el ejemplo. Digamos que ese tsunami llega a las costas allá del Chocó, de Buenaventura, de todo eso. Supongamos que llega en 1 hora, a la hora después. O sea que la energía del impacto y el tsunami y digamos la perturbación del océano y todo, llega a las costas 1 hora después, ¿sí? 5.000 kilómetros y los recorre en una sola horita. Entonces les pregunto, esa agua que va a entrar a inundar las playas y todo eso, por ese cataclismo, por ese tsunami, ¿es la misma agua que fue golpeada por el meteorito a 5.000 kilómetros de distancia o es otra agua? Otra, ¿Quién, Se va otra. formando ola tras otra. quién dijo? Bueno, César dice que a otra, que es otra agua. Esas ¿Quién? son las, digamos, como la fuerza va empujando el agua como para un lado. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, una cosa es el medio y otra cosa es la energía que se propaga por ese medio. Entonces, los electrones como tal, pues ellos son de tamaño subatómico y sí se mueven rápido. Para un electrón que está metido dentro de un cable sólido, de cobre sólido, pues para un electrón es una velocidad demasiado rápida andar a 1 o a 2 centímetros por segundo. Siendo que un electrón es tan extremadamente microscópico, eso es una velocidad altísima. Pero entonces, ¿por qué la luz se prende de manera instantánea? Apago aquí y de una se apaga la lámpara que está a 2 metros. Pues es por eso, porque la energía como tal, ella sí se puede propagar a una velocidad que sí se podría decir que es como parecida a la de la luz. ¿Listo? La energía, Profe, una consulta, entonces, sí. profe, o sea, ¿cuál viaja más rápido de la energía, la natural o la producida? Buena pregunta, César,
pero producida de, ¿qué tipo de Por, energía o cómo así? por ¿Qué fuente? rayos, por rayos, y la producida es que la genera, digamos, una planta, ¿sí? Sí. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es más veloz? Pues la velocidad de la, pues la ventaja que tiene, por ejemplo, un rayo es que esos electrones viajan a través del aire, que es un medio gaseoso, ¿sí? Entonces, al ser el aire un medio gaseoso, sí pueden viajar más rápido los electrones, ¿sí? Pero, por ejemplo, si están metidos dentro de un conductor, pues no pueden viajar así tan exageradamente rápido, ¿sí? Entonces, pero la energía sí se transmite, pues igual, prácticamente igual. La velocidad sí es prácticamente igual de la energía que se transmite, ¿sí? Sí le contesté la pregunta, César. Sí, 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 señor. sí, sí. Listo. Sí, aquí yo me refería era eso, a que pues, en el ejemplo que usted pone la energía que se produce, que se genera y todo eso, pues todos esos electrones están confinados dentro de cables, no están por ahí en el aire. Entonces, por eso ellos no se pueden mover tan rápido, pero la energía sí se transmite igual de rápido. Listo. Bien, aquí tenemos un esquema. Bueno, sigamos leyendo, dice. Debe existir necesariamente un circuito que permita este flujo constante de electrones entre la fuente y una carga, donde la energía eléctrica se transforma en otras formas de energía, luz, calor, movimiento mecánico, etc. Entonces aquí tenemos lo que es la fuente, o sea, donde se genera esa fuerza electromotriz, donde vamos a generar algo que impulse los electrones, y la carga, pues va a ser simplemente una aplicación de la electricidad. Algo que nos interesa, que la electricidad mueva o accione. Generalmente, ¿qué es? Motores en sus miles de presentaciones, fuentes de luz, ¿qué más? Máquinas térmicas, por ejemplo, una nevera o un aire acondicionado. Básicamente, ¿no? Creo que las aplicaciones de la electricidad, pues, básicamente son esas. Bueno, y equipos de telecomunicaciones, podríamos ahí también incluir equipos de telecomunicaciones. Listo. Y los conductores, ¿no? Los conductores son normalmente cables, pero pueden haber otro tipo de conductores. Entonces, esto es lo que es un circuito eléctrico, un circuito con corriente eléctrica. Más adelante vamos a ver que también hay circuitos magnéticos. También hay circuitos magnéticos. Listo, también. Entonces los circuitos magnéticos son así. En el esquema son muy similares, pero en la forma ya son bien diferentes. Profe, Listo. cuando la producen así por medio del agua, ¿Cómo? cuando la producen por medio del agua, también es fuente, el También, agua, sí. conductores cargan. Sí, este esquema aplica para todo circuito eléctrico. Entonces, Ah, bueno. en el caso de una hidroeléctrica, entonces en el caso de una hidroeléctrica, eh, digamos que por aquí entraría una energía potencial, que es la caída de agua, pero pues ella acciona unos generadores de electricidad. Entonces ahí está la fuente, ¿sí? La fuente puede ser un generador de agua,
un generador de una planta nuclear, puede ser un generador de lo que quiera. Los paneles, ¿no? Puede ser paneles solares, puede ser de viento, puede ser un dinamo, puede ser una pila, una Todo lo batería, que cree energía. todo lo que, sí, todo lo que nos produzca, todo lo que nos produzca un voltaje, digamos, una FEM, una fuerza electromotriz, ¿sí? La energía como tal, se produce, digamos, se transforma, ¿no? La energía, digamos, lo que dice César, entonces la energía del agua y todo eso lo vamos a transformar en Mamá, energía eléctrica. es que los ricachones acá un pollo ahí lo van a dejar ahí toda la noche. Bueno, entonces ahí está. Entonces la fuente nos va a producir a partir de otra fuente de energía, a partir de otra fuente de energía, nos va a producir una FEM, una fuerza, una fuente externa, una fuerza electromotriz. ¿Listo? Una FEM, vamos a escribirlo acá. Una fuerza electromotriz, o también conocido como voltaje, una tensión, ¿qué más? Potencial, ¿sí? Entonces, pero esto no es gratis, tenemos que producirlo a través de otra fuente de energía a su vez, ¿no? Entonces puede ser producida por quién. En una hidroeléctrica, pues es claro que es a través de una caída de agua, ¿no? No es del agua como tal. Al agua no le hacemos nada, pero sí aprovechamos que el agua esté cayendo. ¿Listo? Una caída de agua, lo otro que ustedes mencionaban. Entonces, de pronto una fuente puede ser un panel fotovoltaico, ¿cierto? Panel fotovoltaico. Bueno, y las pilas, Una corriente de aire. una corriente de aire, entonces un eólico, digamos generador eólico. Bueno, y las pilas. Las pilas, ¿de dónde sacan la energía? del, del carro. Por ejemplo, sí, por ejemplo, la batería del carro. ¿De dónde sale la O yo energía? ¿De dónde sale la energía de la batería del carro o qué? de un dinamo, profe. Bueno, digamos que el carro está Se apagado. cargan. Supongamos que el carro está, digamos, que el motor está detenido. ¿Sí? Supongamos que el carro está detenido. ¿Sí? O que tenemos una linterna, lo mismo. Entonces, el carro está detenido, el motor está apagado, pero podemos prender las luces, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que prendemos las luces o que tocamos el pito Profe, o que prendemos el radio a punta de batería sin que el motor eléctrico, sin que el motor de gasolina esté andando. O que tenemos una linterna de pilas. ¿Y las pilas de dónde están sacando ese voltaje? Es mi pregunta. celdas electroquímicas. O las Celdas baterías. electroquímicas. Es una Eso, carga, Celdas profe. electroquímicas. eso, Eleazar. Eso, entonces, las baterías y las Pero yo pilas, tengo por entendido que las, solamente las baterías o las pilas también. las baterías y las pilas, ellas son, digamos, tienen la capacidad de convertir energía química de los metales a partir de una reacción química, la convierten en electricidad. Y viceversa, si la batería es recargable,
Hay baterías que no son recargables. Entonces ellas agotan su reacción química y ya, se murieron. Entonces, pero pues cuando son recargables, quiere decir que las sustancias químicas que las componen y los metales que están en sus extremos pueden convertir la energía eléctrica en energía química y luego esa energía química que queda almacenada la pueden volver a convertir en energía eléctrica, que es el caso, por ejemplo, de los teléfonos celulares, ¿no? Bueno, ¿quién ha oído hablar de los premios Nobel? Pues todos, yo creo. ¿Todos, profe? De los premios Nobel. ¿Quién ha oído mencionar los premios Nobel? Yo Para las también. personas más destacadas del mundo. Bueno, por ahí dijo Gisette que sí, que ella sí. ¿Qué ha escuchado hablar de los premios Nobel, Gisette? Pues ahí premian a los mejores, digamos, visto cantantes, Las personas actores, más destacadas del mundo. sí, sí, a las personas que, digamos, a los que más se miran, los que mejores va, famosos, Digamos, sí. investigadores, científicos. Bueno, pero entonces, bueno, ya escuché a Gisette. Ahora voy a escuchar a una voz masculina que había por ahí. ¿Quién era? Eleazar. Eleazar, que ha escuchado hablar de los premios Nobel. Es para las, digamos, los científicos, personas así que se destacan a nivel mundial en descubrimientos. ¿Sí? Sí, sí, correcto, listo. También los Albert que Einstein. de paz. Bueno, ¿quién más? Creo que Mónica iba a decir algo. Mónica Duque. Comparto lo mismo que Elías. Profe, un ejemplo como Gabriel García Márquez. Bueno, Magali nos dio un ejemplo. Gabriel García Márquez, un premio Nobel. ¿Cierto? Listo. Entonces, La persona que creó la locomotora a vapor. creo que en esa época todavía no existían los premios Nobel. La persona que creó la máquina de vapor fue James Watt, ¿sí? La máquina de vapor. Pero desafortunadamente en esa época, de comienzos de los años, finales de los años 1700, todavía no existía el premio Nobel. ¿Quién más quería participar? Por ahí escuché más opiniones. Bueno. Alguien decía que los artistas y los músicos, ¿cierto? Pero no, los premios Nobel, digamos que los artistas y los músicos tienen sus propios reconocimientos. Los Grammy. Que serían Los los Grammy. Grammy, los Billboard, todo eso. ¿Sí? Tienen sus propios reconocimientos por parte de la industria musical. Bueno, ¿y los premios Nobel quién los entrega? Los Latin. Los premios Nobel quién los entrega. Esto no es que hay una organización de todos los países. Como una organización, sí. Bueno, sí. Hay dos. Organización, entonces ellos destacan de cada país, las labores pueden ser de procesos de paz, digo yo, científicos sobresalientes o personas que sobresalgan en algo. Ok. Sí, algo así, pero pues como tal lo entrega la Academia de Ciencias Sueca, ¿no? De Suecia. Ajá. ¿Sí? Eso es porque Cuando premiaron a los Curie, creo. Marie Curie. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo por ahí? ¿Una voz femenina de quién fue? eso se Helen. Helen está hablando de Marie Curie, ¿sí? Sí, sí, señor. Y la familia de ella que tuvo, creo que varios premios. Marie Curie, que fue una mujer que recibió 2 premios Nobel, uno en física y otro en química, ¿sí?
Entonces, muy bien, muy bien, muy En bien. Suecia por el señor Alfred Nobel, Sí, entonces Alfred que es Nobel, el inspirador. ujú, él en su Él es sueco, testamento, ¿no? él es sueco, él fue sueco, entonces él en su testamento dejó estipulado que él quería que su fortuna personal se dedicara a celebrar la excelencia y los logros del ser humano en sus diferentes ramas, ¿no? Entonces tengo entendido que el comité del Nobel es de la Academia de Ciencias sueca, excepto el de Economía, que sí, creo que el de Economía y el de Paz sí no los entregan ellos, sino creo que es Dinamarca o algo Danés. así, o el rey, creo que es el rey de Suecia, la corona de Suecia. Y todo eso es Porque O sea que Santos se ganó un... Sí, el Premio Nobel de la Paz. el Premio Nobel de la Paz es desde hace muchas décadas es el más polémico. Todos los que han recibido el Premio Nobel de la Paz, nadie Sí, está de porque acuerdo con ellos. Desde dice Kissinger, que en la época de la Guerra Fría, bueno, prácticamente nadie ha estado como muy contento pues con ese premio, pero pues es lo que hay. Y pues pasando al caso colombiano, pues sí hubo controversia con el presidente Barack Obama, pues mucho más con Juan Manuel Santos, ¿no? Eh, pero sí, profe, y además de los Nobel que reciben, dice que cada premio incluye un diploma, una medalla y una suma de dinero. sí, un premio en coronas suecas, sí, correcto. Un premio en coronas suecas, sí, muy bien. Chicos, salgamos un momento de la plataforma e ingresamos nuevamente que ya se nos está terminando el tiempo. Por favor, ¿listos? A la 1, a las 2 y a las 3.